Buenas, estamos aquí con Luis Guillermo Pimentel. Él es sommelier advanced de la Escuela de Vinos de París, coach de vinos, fundador del blog alvinovino.net, economista graduado en Georgia State University y autor de numerosos artículos sobre el vino y la enología. Hoy estamos con él para hablar sobre su nuevo libro. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Hola, mucho gusto en saludarte, Álvaro. Un placer verte. Bueno, tú recientemente publicaste un libro llamado El Señor Vino. Quisiera que me contaras un poquito sobre este libro. Con mucho gusto. Mira, El Señor Vino fue una idea que nació hace aproximadamente un año, porque yo publico regularmente en el blog artículos sobre vinos, enología, etcétera, y temas de interés, sobre todo en el mundo de los vinos. Y empecé a crear un personaje que es un personaje inanimado. Pues El Señor Vino es un libro que nos habla de un personaje que es inanimado, pero que tiene vida propia. Y el libro reúne a este personaje y a todos los elementos que están alrededor del vino, en la cual están, bueno, desde la copa, el corcho, la botella, la levadura, que es la que logra hacerlo vino, y el tonel de madera. Pues todos estos elementos cobran vida para ir generando una historia que nos va a hablar de una forma sencilla, amena, sobre el mundo de los vinos, en cuentos cortos, metafóricos, que no requieren de mucho tiempo de lectura y que se hacen muy fácil, muy amenos para aprender el vino. Una forma distinta de explicar el tema del vino a todos aquellos que están interesados en este mundo. Yo tengo muchos años dedicado sobre todo a la parte de la educación de los vinos. Yo soy sommelier advanced, pero no se te olvide que también soy certificado internacional, acreditado por la Wine and Spirit Education Trust de Londres, que es una fundación que está orientada a la educación al tema de la educación sobre vinos y licores. Entonces yo lo que me he dedicado básicamente, más que trabajar en restaurantes o en la administración de la gestión de cavas y bodegas, yo lo que me he dedicado es a la parte didáctica. Entonces hago talleres, cursos, todos vienen obviamente acompañados con sus catas, con su degustación, en donde se tocan distintos temas sobre el vino y también para enseñar a la gente a catar, a degustar. Para mí eso es un punto muy importante. Entonces, pero para aprender a catar es necesario, y para aprender sobre vino es necesario entender una cantidad de conceptos básicos. Muchos de estos conceptos básicos ya han sido, eso no los inventé yo, esos conceptos básicos están en 1000 libros y 1000 enciclopedias que hay sobre el vino en todas las lenguas, en todos los idiomas desde hace muchísimos años. Yo lo que he hecho es simplificar eso, llevarlo a un lenguaje un poquito menos técnico, menos árido, a un lenguaje más ameno, en donde podamos acercarnos, aproximarnos al vino desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva más integral, más nuestra, más espiritual. Y eso es básicamente lo que es el libro. Son cuentos cortos, son metáforas. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama La señorita levadura, la inocencia perdida. Entonces se trata de la relación de amor, el primer encuentro amoroso que tiene el mosto dulce con la levadura, y cómo esta relación amorosa entre el mosto dulce y la levadura, de esta relación surge el vino. Entonces explico cómo se hace el vino, que el vino no es otra cosa que la acción de las levaduras sobre los mostos dulces de la uva, para convertirlos en alcohol etílico y en dióxido de carbono. Pero toda esta parte técnica yo le explico en un cuento, en una pequeña historia de amor que tiene 4 o 5 páginas. Después, entonces, en otro cuento más adelante vamos a encontrar en la casa del tío Tonel, donde el muchacho ya vino, pero es un vino joven, engreído, tú sabes, con todo el ímpetu de la juventud, pero le falta la madurez, le falta la educación, le falta la formación. Y entonces el señor vinicultor lo convence, más que lo convence, lo obliga a irse para casa de un tío que lo llaman el tío Tonel, que no es otra cosa que un tonel de roble, en donde él se va a formar, se va a crear, va a desarrollar una nueva personalidad más adulta,
más formada, más vino, pues. Y es como se va a convertir en un señor vino. Y así sucesivamente van a venir muchos otros cuentos. Hablo de distintos estilos de vino. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El Incomprendido, que es la historia de un pequeño vino que un día descubre que no es ni vino tinto ni vino blanco, que resulta que salió vino rosado. Entonces, tiene un conflicto existencial, es el conflicto existencial de este muchacho que es un vino rosado y que entonces empieza a buscar por qué razón él es distinto a sus hermanos, el hermano blanco y el hermano tinto. Y entonces va explicando cuál es la diferencia entre un vino blanco, un vino tinto y un vino rosado en este cuento, en esta metáfora, y al final entonces él decide deslastrarse, quitarse de encima todos esos prejuicios y todas esas penas que lo han venido y esos complejos que lo han venido acompañando durante tanto tiempo y decide salir de la gaveta, del closet y declararse ante el mundo de que él es un vino más, pues, un ser que acompaña ocasiones muy especiales, que acompaña ciertas comidas, que tiene sus cualidades y sus virtudes como cualquier ser. Entonces, son pequeñas historias que nos van hablando hoy del vino rosado, mañana del vino espumante, o pasado el vino dulce, cómo es la fermentación, cómo es la maceración, cómo es la crianza, cómo es el proceso de la viticultura, cómo se determinan las denominaciones de origen. Hay también capítulos que hablan de historia, hay capítulos históricos que son como crónicas de la historia. Yo de verdad que creo que es una forma bien simpática, bien original, bien amena, para aprender sobre el vino, delastrándonos un poco de la aridez, del rigor, de la parte técnica que algunas veces se hace tan pesado y que es precisamente la gente muchas veces no compra libros sobre vino precisamente por esta rigurosidad y por este aspecto árido, súper técnico. Esto es otra cosa. Entonces yo los invito pues de verdad que compartan esta nueva forma de ver el vino. Aquí estamos entonces en el lector Kindle. Aquí está el libro. Este es la versión de la nube del lector Kindle. Pero aquí podemos ver el libro, los agradecimientos sobre el autor, un poco la historia, el índice. Y lo interesante de este libro, que también es una historia novelada del vino, pero está ilustrada. Cada capítulo lleva una ilustración realizada por Alberto Balduciel, un caricaturista venezolano con experiencia en diferentes periódicos. Son historias muy cortas, son cuentos muy cortos, que no requieren más de 20, 30 minutos de lectura. Perfecto para irse antes de dormir. No tiene nada que hacer. Está Y muy aprendes bien. algo. Sí, aprendes Sí, algo sobre el vino y es ameno, ¿no? En un sí, a mí me lenguaje parece ameno. bastante fácil de leer y bueno, es una historia novelada del vino, como mencioné, ¿no? Es bastante Correcto, interesante. correcto. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿Cómo te planteaste escribirlo? ¿Y cuál fue tu, digamos, tu técnica o tu método? ¿Escribías todos los días? ¿Escribías de vez en cuando? ¿O fue algo Sí. simplemente que ibas escribiendo poco a poco? Bueno, Álvaro, tú eres escritor y tú sabes que algunas veces es difícil por plantearse metas para escribir, ¿no? Entonces eso va naciendo y yo comencé hace un año accidentalmente, crié este personaje, producto de una sugerencia que una vez me hizo un amigo que también es un gran escritor y un gran lector. Me dijo, Luis, oye, créate un personaje sobre el vino, porque ya te has dedicado a la parte didáctica y trata de presentarlo de otra manera. Y así fue. Salió un primer artículo que se llamaba El señor vino y don oxígeno, que habla de una relación tormentosa entre estos dos elementos. Y de allí fueron surgiendo nuevos cuentos, nuevos artículos, y posteriormente lo que hice fue empezar a concatenarlos unos con otros hasta que formaran una historia completa, prácticamente toda la vida del señor Vino desde que nace hasta que se forma y se educa y se desarrolla. ¿Cuánto tiempo me tomó? Mira, aproximadamente como un año. No lo hice al principio con el propósito de hacer un libro. El libro se fue creando poco a poco en la medida que fueron apareciendo los cuentos. Pues son cuentos lo que yo escribo, ¿no? Cuentos relativamente cortos. Y ya después, surgió la idea pues de concatenar y darle forma a todos los cuentos y hilar una historia de manera de que se viera algo ya más completo y salió lo que vendría a ser una pequeña novela, ¿no?
constituida por cuentos. Cada cuento es un tema que tiene que ver con la viticultura, con el análisis organoléptico, con la fermentación, la crianza, etcétera, etcétera. Entonces, denominaciones de origen, todo lo que tenga que ver con el mundo del vino. Ok, nosotros publicamos este libro hace exactamente 1 mes y 2 días. ¿Qué puedes decirme sobre la inversión económica? ¿Ya recuperaste lo que invertiste? Cuéntame a nivel de negocio cómo te ha ido. En este tema de la publicación de libros, siempre hay, como en todo en la vida, hay un elemento de riesgo. Uno no sabe qué va a pasar, uno siempre solamente cuenta con una aspiración optimista de que las cosas van a ir bien, y así lo abordé yo, ¿no? Sin mucha preocupación. En realidad, como se publicó, nosotros publicamos a través de Amazon. Y la publicación, gracias obviamente a tu ayuda, pues a la ayuda de Ediciones de La Parra, no fue un proceso ni agobiante, ni traumático. Por el contrario, muy llevadero. Se hizo relativamente fácil. Yo pude comprenderlo gracias a la asesoría y al coaching que ustedes me dieron allí. Y no salió tan costoso. Y en cuanto a la recuperación de la inversión, pues digamos que en un periodo, en mi caso, ¿no? Hay casos distintos. No podríamos meter a todo el mundo en el mismo paquete, pero en mi caso, que tenemos 1 mes y medio, ya yo recuperé la inversión. Se ha vendido bien tanto el paperback, más el paperback que el método online Kindle, aunque te parezca mentira. Se ha vendido más escrito. Me imagino que es porque hay mucha gente, por lo menos dentro de mi público, no sé si será por cuestiones de edad, generacional o lo que sea, pero han preferido comprarse el libro escrito y tenerlo en sus manos. Entonces, esa venta ya ha logrado en 1 mes y medio recuperar el total de la inversión de todo de lo que he gastado, pues, en el tema de la publicación del vino hasta ahora. A mí me parece muy interesante eso, ya que tú estás aplicando un método que no es el que aplican muchos autores. Tú estás tú estás comprando el libro en Amazon a precio de autor y lo estás vendiendo directamente a tus seguidores, tus lectores. Entonces, esto es un consejo para la gente que no conoce cuál es este sistema de Amazon. Por ejemplo, Luis, vamos a ver tu libro en Amazon. Vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí estamos en la página de El Señor Vino, una guía sencilla para aprender de vinos. La particularidad es la siguiente. Este libro se vende en $17. Para la gente de Colombia incluye envío. En Perú y en otros países está, creo que en 15. ¿En cuánto está? En $15.99. Es el precio regular por Amazon.com. Ok. Exacto, pero dependiendo del país hay unos costos de delivery. En el caso de tuyo en Colombia, en 1707 te está incluyendo el delivery, o sea, estás pagando un dólar más por el delivery del libro, lo cual me parece estupendo. Amazon te vende a ti el libro mucho más económico, porque Amazon tiene lo que se llama el precio de autor, que nada más te cobran el papel, la tinta y la mano de obra. Claro, y el envío aparte. Pero sin el envío, ¿en cuánto te coloca Amazon cada libro? ¿Como en $5, algo así? Sí, como en $7, más o menos. Como en $7. Ok. Entonces, si tú lo vendes en $17, te ganarías $10. Okay. Pero haciendo lo que tú estás diciendo, Álvaro, si tú te cruzas de brazos esperando que la gente venga por sí sola a comprar el libro por Amazon, pues probablemente no vas a recuperar nunca la inversión. Yo a partir de ahora, todo libro que vendes es ganancia. Tienes razón en cuanto a que es la forma más rápida de recuperar la inversión, sobre todo que tú haces eventos online y esos eventos online son también propicios para vender los libros, ¿no? No necesariamente hay que hacer un evento físico de atraer gente y poner una mesa afuera, que la gente al salir compre el libro. Eso ya es un poco más complicado, pero los eventos online también se prestan para eso. Yo te felicito porque realmente eres un caso digno de mencionar.
Yo vivo actualmente en Perú. Para los que no viven en Perú, la forma idónea para procurarse el libro es a través de Amazon.com. Los invito a que exploren el libro, bien sea por su versión Kindle, que es la versión online, o el libro paperback impreso, que está a muy buen precio. Yo creo que el libro está a muy buen precio porque libros del mismo tema, similares, del mismo tenor, la gran mayoría están mucho más costosos y muchos de ellos ni siquiera están en español. Este es un libro que está en español, por ahora dirigido exclusivamente a un lector hispanoparlante. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por estar con nosotros. Un placer trabajar contigo y mucho éxito. Muchas gracias, igualmente digo lo mismo, fue un gran placer trabajar contigo y seguir trabajando porque me sigues asesorando y me sigues orientando en algunas cosas y son una tremenda editorial, estoy muy complacido, muy orgulloso y creo que fue una decisión bien acertada haber trabajado con ustedes desde el principio y ya seguiremos hablando para próximos libros que hay que publicar, ¿no? La parte 2 del Señor Vino, ese viene por ahí, ¿no? Los viajes del Señor Vino, sí, y viene también un manual, una bitácora para hacer fichas, notas de cata y ese tipo de cosas, pero próximamente hablaremos de eso. Maravilloso, pues. Muchas gracias, Álvaro, un placer estar contigo. Hasta luego.